Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré sobre los oficios de nuestro Señor Jesucristo, de profeta, sumo sacerdote y rey. Pero antes de iniciar, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador. Gracias porque es maravilloso saber, disfrutar, entender y vivir esta experiencia contigo, esta vida maravillosa, esta relación correcta en la que podemos hablar contigo y recibir de ti claridad, bendición, misericordia, gracia. Todo a través de nuestro Señor Jesús. Bendito eres. Gracias. A ti la gloria, la honra y la alabanza, porque has hecho un plan maravilloso de salvación en el que te ha placido incluirnos. Y no podemos decir otra cosa más que muchas gracias, Dios. Bendito eres. Recibe toda nuestra alabanza. Y que en Cristo Jesús siempre te podamos honrar, amar, obedecer. Gracias, Señor. Que este estudio, además de darte gloria, honra y alabanza, sea de bendición a nuestros corazones y podamos entender a quién adoramos, a quién alabamos, a quién bendecimos, y que estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros, a Cristo Jesús. Te rogamos también que podamos compartir a los demás de tu Santo Evangelio, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, habiendo vivido una vida agradable al Padre, desde que nació hasta que expiró, durante 33 años una vida santa, obediente, cumpliendo la ley, bajo tentación, pero sin haber pecado. Se ofreció en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, llevando sobre sí nuestros pecados, siendo la ofrenda para el perdón de los pecados de la humanidad. Murió. Él dijo, consumado es, toda obra la había acabado. Y el Padre lo resucitó con gran poder al tercer día, dando testimonio de que estaba satisfecho de la obra de nuestro Salvador. Después de haberlo resucitado, lo ascendió al cielo y está sentado a su diestra. Y el Señor Jesucristo, quien es lo más excelso, llevó a cabo y sigue llevando y llevará 3 oficios importantes para la bendición de su iglesia. El oficio de profeta, sumo sacerdote y rey. Y hoy vamos a estudiar este tema y empezaré diciendo que Dios en su misericordia y en su gracia dio al pueblo de Israel estos 3 oficios, profeta, sacerdote y rey, para bendecir al pueblo. Y fuera de bendición a las naciones que les rodeaban. Dios siempre ha estado interesado en bendecir a todo el mundo. Cuando Dios le da la promesa a Abraham de que hará una nación grande, fuerte, numerosa de él, dice que será para bendición de las familias de todo el mundo. Así, bueno, pues empezaré diciendo que el oficio de profeta
es un oficio que Dios da a algunos hombres que Él ha elegido, que darán la palabra de Dios al pueblo. Y vamos a ver cómo Isaías, quien es ungido por Dios como profeta, es enviado por Dios. Lo vemos así en Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Así, bueno, pues Isaías es un profeta por mucha gente conocido, que lleva la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y las palabras que Isaías dio, afortunadamente, las escribió y ahora somos bienaventurados de tenerlas en la Biblia. Él dio palabras como esta del siervo sufriente, que dice que en él Dios descargó su ira, que tuvimos al siervo sufriente como herido, abatido de Dios, pero que sufrió por nuestros pecados. Palabra que se cumple en Jesucristo aproximadamente unos 700 años después de que las pronunció Isaías. Una forma de saber que el profeta daba palabra de Dios es que la profecía se tenía que cumplir. Y así ocurrió con Isaías. Entonces vemos que este oficio que Dios dio al pueblo de Israel durante muchos años se presenta también en el Señor Jesús. Vamos a verlo más adelante. Ahora voy a hablar acerca del oficio del sacerdote. El sacerdote lleva las necesidades, las peticiones del pueblo a Dios. Pero no es todo, sino que también la bendición que Dios da del perdón al pueblo es manifestada a través del sacerdote. Vamos a ver cómo dice en Levítico 17:6. Entonces el sacerdote podrá salpicar la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo. En el tabernáculo, que estaba dividido en el lugar santísimo, santo y atrio, en el atrio estaba el altar de los sacrificios, en donde la víctima inocente tenía que ser sacrificada. Y la sangre de esta víctima se rociaba a la parte baja del altar. Y en los cuernos del altar se ponía sangre para que Dios perdonara el pecado del pueblo. Así, bueno, pues era necesario presentar un sacrificio en el altar. Y esto lo hacía el sacerdote. Y también el oficio de rey, Dios lo dio al pueblo de Israel. Así vemos cómo el profeta Samuel le da la información a David siguiente. Esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. David es puesto como rey, como príncipe, como líder del pueblo de Israel por Dios. Y este rey, que representaba la autoridad de Dios, no solamente la autoridad política, militar, social, económica, sino de todas las atribuciones que tiene un gobierno, era una manifestación de la bondad de Dios para el pueblo de Israel. Estos tres oficios el Señor Jesucristo los cumplió a cabalidad. Vamos a verlo. El Señor Jesucristo como profeta. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se estaba esperando al profeta, el profeta que había sido ya señalado, declarado, profetizado por Moisés. Vamos a ver en Hechos capítulo 3, verso 22. Moisés dijo: el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo, de entre su propio pueblo.
Moisés, que es considerado por los judíos como el máximo exponente de los profetas, dijo que Dios levantaría al profeta, un profeta especial de entre el pueblo, y va a ser semejante a Moisés, que va a dar palabra de Dios al pueblo. El Señor Jesucristo así lo hizo. Él expuso toda la palabra que Dios quería para el pueblo, de tal forma de que el Evangelio, las buenas noticias, son que Dios está próximo a tu corazón, a mi corazón, para perdonar toda iniquidad y darnos vida y vida abundante, vida nueva, una relación correcta con Él a través de Jesucristo. Estaban esperando en los tiempos del Señor Jesucristo a este profeta especial, de tal forma de que podemos ver en la siguiente cita cómo es que la gente se preguntaban entre ellos mismos, ¿será este el profeta? La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Así que estaban a las expectativas la gente de que vendría el profeta, y al ver a Jesús dando la palabra con autoridad, sanando enfermos, expulsando demonios, obrando milagros, como a aquel que había él de unos panecillos y pececillos, había hecho un gran banquete. Así que estaban esperando al profeta y no se equivocaron. Pero es más que un profeta el Señor Jesucristo. Lo vamos a ver en la siguiente cita. En Mateo 5:21 dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Señor Jesús dice, oyeron, les dijeron, pero yo digo, el Señor Jesucristo aquí, además de ser profeta, esta es la palabra de Dios, que dice así, Él amplía la verdad, amplía el mandamiento. Dice, pero yo os digo, no solamente el hecho, sino la actitud con que hagas las cosas, también son pesadas por Dios. Y si eres culpable, corres peligro, dice, de el fuego del infierno. Así que el Señor Jesucristo da la palabra de Dios. Es el profeta por excelencia. Vamos a ver ahora que el Señor Jesucristo, como sacerdote, presentó, además del sacrificio de sí mismo, también se presentó ante Dios en el lugar santísimo. Jesús se ofreció a sí mismo. Vamos a ver esto en Hebreos 9:26. Ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. El autor de Hebreos quiere hacer hincapié que Jesucristo presentó una sola vez su propio cuerpo en sacrificio. Y Él, además de presentar sacrificio que es de Él mismo, se presenta ante Dios como el sumo sacerdote. Vamos a verlo aquí en Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo y que está sentado a la diestra del Padre, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Jesucristo está ahora a la diestra del Padre.
intercediendo por ti y por mí. Jesucristo está a la diestra del Padre, bendiciéndonos a cada segundo. Aunque tú estés dormido o yo esté absorto en mi trabajo, Jesucristo nos está bendiciendo segundo tras segundo. Vamos a ver también que Jesús continuamente nos lleva a Dios. En Hebreos 9:24 dice lo siguiente: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró, Jesucristo, en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, a favor tuyo y mío. Él está ahí pidiendo por ti que tu vida sea santa, que tu vida alabe a Dios, que tu vida sea recta, que no desmayes, que sigas adelante. Bendito sea el Señor. Vamos a ver ahora la siguiente cita en Hebreos 6:20. Jesús ya entró al santuario interior de Dios, al lugar santísimo, por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo es el eterno sumo sacerdote y Él eternamente estará rogando por ti, bendiciéndote, pidiéndole al Padre su bendición a ti, porque es el eterno sacerdote máximo. Seguirá como está ahora, por la eternidad, rogando por ti y por mí. Vamos a ver ahora que el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, ora continuamente por nosotros. Lo vemos aquí en Hebreos 7:25. Por eso puede salvar una vez y para siempre. Fíjense, a los que vienen a Dios por medio de Él, puede salvarnos. ¿Por qué? Quien vive para siempre. Por eso, Jesucristo es eterno, vive para siempre y por eso nos puede salvar de una manera definitiva, porque siempre está rogando por nosotros. Quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos, de ti y de mí. Así que nuestra salvación no se pierde, porque siempre Jesús está pidiendo por nosotros y nos sostiene con la diestra de su poder. Veamos el siguiente versículo en Romanos 8:34 dice: Cristo Jesús está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios Padre e intercede por nosotros y así seguirá por la eternidad. Así que el Señor Jesucristo es el profeta que ha traído la palabra de Dios al hombre y es el sumo sacerdote que trae las necesidades del pueblo a Dios. Ahora veamos que el Señor Jesucristo también es un rey, rey eterno. Veamos el siguiente verso, Mateo 2:2. Los magos del oriente llegaron y preguntaron en Jerusalén: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella. Estaban esperando al Mesías. La gente estaba esperando al profeta de Dios. Y lamentablemente en el palacio de Herodes no estaban esperándole. Veamos cómo dice la Biblia. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Esto trajo que toda Jerusalén se turbara. Pero ciertamente los magos llegaron, adoraron al Señor Jesucristo como Rey y regresaron por otro camino a su lugar. Así que era la señal dada para que gente como la profetisa Ana, como el anciano Simeón, fueran al templo y adoraran a Dios porque Dios les permitió ver al Rey nacido.
Bendito es el Señor. Ahora vamos a ver en Mateo capítulo 4, 17, que dice así: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar una vez que viene del desierto, habiendo sido tentado por Satanás. Arrepiéntanse, era su predicación del Señor Jesucristo. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El reino de Dios ya llegó. El Rey está aquí. Veamos ahora en Efesios 1:20 que nos dice: Cristo, Dios, resucitando a Cristo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Jesucristo es el Rey que en este momento está gobernando. Todo está bajo sus pies. La soberanía de Dios es absoluta en todo el universo, en toda la creación. Las circunstancias que se están desarrollando actualmente en el mundo entero por la pandemia del coronavirus está bajo control de Jesucristo. Todos los problemas que hay de sanidad, de economía, de política o sociales y de otra índole, están bajo el control del Señor Jesucristo. Él es el Rey soberano. Y si permite esto o aquello, es para la gloria de Dios y para que se cumplan los propósitos eternos de Dios. Démosle gloria a Dios. Esta situación de la pandemia será para que se cumplan los propósitos eternos divinos. Sigamos viendo ahora en Apocalipsis, que nos dice, capítulo 19, entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Él es el Rey absoluto. Todo lo gobierna Él, todo lo controla Él. Bendito es el Señor. El Señor Jesucristo, siendo profeta, sacerdote y rey, nos ha delegado también a nosotros estas responsabilidades, nuestros papeles como profetas, sacerdotes y reyes. Empezando a hablar de como profetas. Dice la palabra: serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esa es nuestra misión. Como profeta nosotros tenemos que hablar el mensaje de Dios a los hombres. Y ese es el mensaje que el Señor Jesucristo nos ordena. Hablar de Él, del Santo Evangelio, de las buenas noticias que son: Jesucristo ha venido a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Dios le ha resucitado y está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. En victoria reina y vendrá nuevamente por su pueblo. Vamos a ver que también como sacerdotes Jesucristo nos ha delegado autoridad. Vamos a ver en la siguiente cita lo que nos dice en Pedro. Y ustedes, tú y yo, somos las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además de ser piedras vivas del templo de Dios, somos sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes y yo ofrecemos sacrificios espirituales que agradan a Dios. Tú y yo hemos sido llamados para
a los hombres, bendecir de Dios a los hombres, sirviendo a la humanidad, representándola para Dios. ¿Y qué sacrificios espirituales, dices tú, nosotros tenemos que hacer? Son algunos de ellos los siguientes. Veamos lo que dice la santa palabra de Dios. Por lo tanto, en Hebreos 13:15 dice, por medio de Jesús, solamente a través del santo sumo sacerdote, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Ese es uno de los sacrificios que nosotros podemos dar a Dios. Alabanza a Dios. Alabanza por su gracia. Alabanza por su justicia. Alabanza por su amor. Alabanza por su Cordero Santo. Otro sacrificio espiritual a la cual Dios nos dice que tenemos que estar atentos es lo siguiente. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Compartir el pan con el necesitado. Quiero hacerte una observación. Es un sacrificio que Dios pide que tú y yo hagamos. Y como sacrificio quiere decir que cuesta. A veces no tenemos lo suficiente nosotros para compartir, pero Dios te pide que compartas de tu corazón alegre, de tu corazón generoso, dándole gracias a Dios, alabando a Dios por su misericordia. Entonces compartamos de los bienes que tenemos a los que no lo tienen. Y otro sacrificio que Dios quiere que nosotros hagamos es entregarnos por completo a Él. Así lo dice Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho, a favor de ustedes. Que lo que ha hecho, darnos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahora tener una relación viva con Dios. Sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entregar nuestro ser, nuestra persona por completo a Él. Todos los días. Nuestro trabajo, entregárselo a Él. Nuestros hijos, entregárselo a Él. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que tenemos, entregárselo a Él. Como sacerdotes que somos, podemos nosotros bendecir a los que nos rodean con una vida santa, dispuesta al servicio, para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora que tenemos autoridad delegada. Jesucristo es el Rey absoluto, Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros hemos sido llamados a ser embajadores de este Rey. Todo gobierno tiene embajadores en otras naciones. Jesucristo también tiene embajadores en todo el mundo, tú y yo. Así lo dice la Santa Palabra. Vamos a leerlo. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio o sacerdotes reales, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, hemos sido llamados para un propósito: proclamar las obras maravillosas de Dios. ¿Cuál es la obra maravillosa de Dios? Pues la obra de redención, de salvación de nuestros pecados, que dio a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en nuestro lugar y nos redimiera, nos comprara para Dios. Esa es la proclamación que nosotros tenemos que hacer a todo el mundo. Vuelvo a leer: para que proclamen las obras maravillosas
de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo dice aquí en Corintios lo siguiente: así que somos embajadores de Cristo. ¿Qué vamos a decir como embajador de Cristo? Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que proclamemos la salvación que Dios ya ha dado a los hombres, a la humanidad, a través del Señor Jesucristo. Así que no nos debemos ni nos podemos quedar callados ante el vecino, ante el compañero de trabajo o de escuela, ante el familiar, ante cualquier persona. Nosotros somos embajadores de Jesucristo y lo que tenemos que decir es: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. ¿Por qué van a morir? Así que nosotros tenemos que estar preparados, apercibidos, listos para cuando alguien inquiera, alguien pregunte acerca de nuestra fe, podamos responder con mansedumbre, con paciencia, con amor, de la palabra santa, que es: Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Y Él quiere que tú te arrepientas de tus iniquidades y vengas a Él. Así que bueno, pues, nuestro Señor Jesucristo, Él es profeta, sacerdote y rey. Cuando Él venga en el milenio, seguirá haciendo estos tres oficios, porque como profeta seguirá dándonos las palabras de Dios, como sacerdote seguirá intercediendo por nosotros y como rey nos gobernará eternamente. Bendito sea el Señor. Te invito a que compartas estas verdades a tus amigos, a tu familia. No te quedes callado. No sabemos en qué momento Dios nos llamará a su presencia y nos vamos a quedar debiendo a Dios. Que no ocurra esto. Dios te bendiga. Hagamos una oración. Padre nuestro, gracias en el nombre de Jesús, porque tenemos en Él el perfecto profeta, sumo sacerdote y rey. Gracias, bendito eres, en el nombre de Jesús. Te rogamos que esta palabra glorifique tu nombre y sirva a muchos para que vengan a ti. Gracias. Amén. Pues gracias por acompañarnos y te ruego que pues estés con nosotros todos los días en oración a las 6 de la tarde pidiéndole a Dios su bendición para este pueblo mexicano. También síguenos en YouTube, en Facebook, y nuestros horarios son los días jueves a las 7 de la noche, sábados 7 y martes 7 de la noche. Suscríbete, ve los videos, las predicaciones anteriores, por favor. Dios te bendiga, muchas gracias.